Mi trabajo se titula Sexo y tres puntos suspensivos, exploración autoetnográfica de los mandatos patriarcales en las experiencias sexuales de una mujer cisgénero. Y antes de continuar con la presentación, me apetecía compartir con vosotras que la gráfica que acompaña la presentación son fotografías, autorretratos eróticos de la época de los relatos autobiográficos que analizaba en la investigación, porque me parecía que era justo continuar con esa desnudez de alma al presentar este trabajo con vosotras. Entonces, el índice está aquí detallado, pero básicamente lo que voy a compartir con vosotras es un poco la fundamentación teórica para poner el contexto de la investigación, y después voy a compartir un pequeño párrafo de cada uno de los relatos autobiográficos que he investigado y las conclusiones finales. El contexto, como sabemos todas, pues es que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y por lo tanto es esencial seguir analizando los mandatos patriarcales que atraviesan nuestras experiencias sexuales para promover cambios en nuestra sexualidad más libre y satisfactoria. Un poco más adelante voy a hablar de la metodología autoetnográfica, pero aquí me apetecía dejar claro que mi posición dentro de esta investigación es como una voz activa de mi propia narrativa, analizando la sexualidad desde mi perspectiva íntima y subjetiva. El objetivo principal es comprender cómo las reglas de género influyen en las experiencias sexuales de mi vida, de una mujer de 40 años, y cómo estas experiencias contribuyen a la reproducción o a la resistencia del patriarcado. Y para lograrlo he analizado 4 relatos autobiográficos que hacen referencia a mi biografía sexual. Como justificación, pues me parecía responsable analizar mi propia biografía sexual para, a partir de este momento, acompañar desde esa consciencia a otras personas que desean también sanar su propia historia sexual. Y para explicar la justificación utilizaba esta cita de Diana J. Torres en la tertulia que tuvimos la suerte de compartir unas palabras con ella, que decía así: esta manera mía de accionar tiene 3 funciones, sirve como arma para defenderme, siempre ha sido defensiva obviamente, sirve también como herramienta para construir cosas, para tener otro tipo de realidad alrededor mío, y también sirve como medicina, pues enseñarme al mundo y sanar en colectividad. La fundamentación teórica, pues en cuanto a los mandatos patriarcales, me apetecía compartir estos apuntes de West y Zimmerman en Haciendo Género, teniendo en cuenta que las normas rígidas pueden limitar la libertad sexual de todas las personas, pero es crucial examinar cómo las expectativas de género afectan específicamente a las mujeres y cómo estas normas contribuyen a mantener estructuras desiguales de poder en la sociedad. O sea, no niego que las normas patriarcales atraviesen también a las personas socializadas como hombres, pero en este trabajo me voy a centrar a analizar los mandatos patriarcales que me han atravesado a mí a lo largo de mi biografía sexual. La metodología autoetnográfica es una aproximación cualitativa que combina el estudio de experiencias personales con herramientas metodológicas y literatura científica. En este caso, la mayoría de literatura que he escogido para acompañar la investigación es literatura feminista, y la subjetividad y la conexión son elementos clave dentro de esta metodología autoetnográfica. Comparto una cita de Franco Ferrarotti en una entrevista de 1986 que decía que la tesis central de la metodología autoetnográfica es que es posible leer una sociedad a través de una biografía. Y cuando decido comenzar este viaje, pues le propuse a Mónica Quesa Juan, que es psicóloga, terapeuta gestal y docente en el máster de sexología de género en la Fundación Sexpol, que me acompañase en una especie de proceso terapéutico experimental, analizando los relatos que yo iba redactando y acompañándome de alguna manera desde un lugar sin juicio terapéutico, ¿no? Dando espacio a la sanación emocional y analizándome también ayudándome a analizar también pues todo el proceso reflexivo, ¿no?
Entonces después el formato de estas sesiones fueron 6 sesiones por videollamada en las que primero había como una presentación del relato y una presentación de las emociones que se me removían a mí tras la redacción de este relato y después de una manera feminista y horizontal analizábamos juntas estos mandatos que se leían recurrentes en estas biografías y después pues visualizábamos de qué manera estas dinámicas de género se podían reflejar en la realidad de otras mujeres que se enfrentaban a estructuras similares. La reflexión y el autoconocimiento fueron claves dentro de todo este proceso terapéutico y también para mí fue muy importante la presencia de Mónica para ayudarme a vivir un distanciamiento emocional de cada uno de los relatos y poder hacer toda la investigación posterior sin que la herida se quedase descubierta. Comparto con vosotras una cita de Mireia Darder en Nacidas para el Placer que tiene que ver con la consciencia y el autoconocimiento para sanar la sexualidad. El proceso de selección y de redacción de los relatos pues fue también un proceso reflexivo profundo con diferentes etapas y este proceso comenzó con la redacción de un listado de todas las personas con las que había tenido relaciones sexuales a lo largo de mi biografía sexual y tras esa redacción de ese listado que duró unas 2 o 3 semanas, la reflexión sobre la relevancia y el impacto que había tenido cada una de las experiencias en mi vida, ¿no? Y darme cuenta también hasta qué punto, mientras redactaba ese listado, incluía o no a ciertas personas con las que había compartido placer e incluso orgasmos, pero que en ese momento no había considerado, en ese momento de mi historia, yo no consideraba que esas prácticas que había compartido se podían definir como relación sexual, ¿no? Entonces, en este momento de la investigación, pues aparece esta conciencia de que la definición de relación sexual a lo largo de mi vida había pasado desde una influencia de una visión heterocoitocentrista muy marcada por la realidad patriarcal y cómo la definición propia había ido evolucionando a lo largo de mis propias experiencias y de las prácticas que había compartido. El riesgo y el vértigo han sido componentes esenciales de este viaje. Aquí dejo una cita de un artículo que me ha ayudado muchísimo a la hora de entender la autoetnografía, pero me apetecía compartir con vosotras una anécdota, ¿no? Mientras que redactaba estos relatos sentía como la imagen de la naranja mecánica con los palillos en los ojos, obligándome en una especie de acto de exorcismo a ver mi vida desde una perspectiva en la que no me había atrevido a verla ni a analizarla hasta entonces, ¿no? Entonces, este riesgo y el vértigo me han acompañado durante toda la investigación. El proceso de escritura fue un proceso de carácter catárquico, redactaba de manera emocional y después dejaba reposar un poco el relato y comenzaba paralelamente una investigación académica sobre los mandatos patriarcales que se veían reflejados dentro de ese relato y después redactaba esa investigación y la incorporaba dentro de cada uno de los relatos. Los nombres en los relatos son ficticios para proteger la confidencialidad y cada relato está expuesto con un orden cronológico para entender también esta evolución en mi propia biografía sexual. A modo aclaratorio, nada de mujer-mujer, utilizo esta cita dentro del libro de Iciar Ciga para Devenir Perra, para compartir con vosotras que cuando hablo de la palabra mujer muchas veces me refiero a mí misma por ser un estudio autoetnográfico, entonces hablo como mujer cis, hetero, bisexual, con mi propia evolución, pero que la intención de estos textos son acoger a todas las personas que sientan resonancia con lo que comparto, tengan lo que tengan entre las piernas. Y ahora voy a compartir con vosotras unos pequeños párrafos de cada relato y las reflexiones autoetnográficas, que las he llamado así, de cada uno de ellos. El primer relato
Es el único relato que describe una relación de más de 10 años porque la idea era que a través de este relato poder plantear las bases de todos los mandatos que se habían repetido a lo largo de mi propia biografía sexual. Al comienzo de cada uno de los relatos defino las prácticas sexuales que se practican durante la relación para hacer un poco mención a esto de la evolución de la definición de relación sexual. Y este primer capítulo se titula Samo 2005-2016. Las prácticas sexuales durante la relación fueron besos, masturbación, sexo oral, penetración vaginal y penetración anal. Mi placer en el sexo consistía en asegurarme de que estuviese excitado, mostrándome siempre disponible, forzando unas ganas y una predisposición que no siempre eran genuinas. Eso no le impidió buscar sexo en otros cuerpos. En realidad, lo supe desde el principio, pero no lo quise ver, porque me aterrorizaba. Recuerdo llegar con él a los sitios y hacer un análisis visual inmediato de todas las mujeres que potencialmente pudieran acostarse con él. Empecé a tener mucho miedo a cada una de ellas, a dudar hasta de mis amigas, a compararme y sentirme siempre menos delgada, menos sexy, menos poderosa, menos vista que cualquiera de ellas. Todo esto lo vivía en silencio, para no dejar de gustar, para seguir siendo válida como la mujer del artista, como si un poeta machista metido dentro de mi cerebro me repitiese constantemente, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y en estas reflexiones que comparto de todo el relato, sobre todo hago hincapié en cómo los mitos del amor romántico arraigan y perpetúan la violencia de género y las desigualdades, la búsqueda constante de la completud en la otra persona a través del mito de la media naranja, pues nos hace muchas veces ceder nuestra propia voz, la idealización del príncipe azul y la presión por ser una amante perfecta nos coloca en un rol de mujer que se define a través de la satisfacción del hombre, la intensa pasión inicial y las expectativas poco realistas desequilibran la relación y, y la esperanza dentro de ella y cierro el relato compartiendo que gracias a mis amigas pude tener la fuerza de dejar esta relación. Por lo tanto, en medio de esta tormenta emocional, las redes de apoyo pues, fueron para mí un salvavidas. El siguiente relato se titula Lidia. Es una relación de diciembre de 2017. Las prácticas sexuales compartidas en el encuentro fueron caricias, risas, masajes, sesiones de shibari, tribadismo, masturbación, sexo oral, susurros y abrazos. Éramos muy amigas, nos entendíamos a la perfección, escuchábamos nuestra historia sin juicio y con mucho amor, nos sosteníamos y además habíamos abierto la puerta al erotismo y al placer. Compartíamos momentos sexuales intensos mientras manteníamos una amistad profunda y significativa. Experimentábamos la intimidad y la confianza sin las expectativas asociadas a las relaciones románticas que tanto nos habían vendido desde pequeñas. Era un espacio seguro para explorar nuestra sexualidad, huyendo de los mecanismos de control patriarcal y sin temor ninguno al juicio externo. Tati Español, autora de Todo sobre tu vulva, describe a la perfección esa sensación en una entrevista para Laura Rosso. Las amigas nos conocen, nos saben hacia dónde disparan nuestras psiquis, saben cómo mambeamos, saben cómo cuidarnos y valorarnos. Y a veces ese amor que tenemos por nuestras amigas busca un contacto físico y el tacto nos despierta a otro mundo de sensaciones. Las reflexiones autoetnográficas tras la investigación en análisis de este relato fueron que la amistad íntima y la comunicación honesta y sin juicios entre amigas permitía romper con la concepción cis heteronormativa de las relaciones, que había una posibilidad de afecto y conexión entre mujeres más allá de los estereotipos de género, que al elegir lo no establecido entre las relaciones entre amigas se generaba un espacio seguro para explorar el deseo y la intimidad, que estas relaciones además desafiaban las normas de género y nos permitían encontrar nuestra propia agencia sexual y que además esto no se podía convertir en una norma antinorma, obligándonos a todas a forzar este tipo de vínculos con nadie. El siguiente relato se llama Charlie y es una relación de... Ah, no, perdón, me he saltado uno. El siguiente relato se llama Brahma y es una relación de julio de 2018. Las prácticas sexuales compartidas en el encuentro fueron penetración vaginal, manipulación del cuerpo con violencia. En fin, julio de 2018 y yo en un año había follado y mucho. Con muchos hombres, todas las prácticas sexuales posibles me habían cruzado la cara, las había cruzado también. Creía estar pletórica.
La creencia de que debía adoptar y adaptarme a los comportamientos sexuales atribuidos a los hombres para afirmar mi autonomía y empoderamiento sexual me arrastró a una falsa percepción de libertad sexual. El cambio es el de la sexualidad tabú a la sexualidad sin pecado, pero la noción de sexualidad sigue siendo patriarcal, masculina y genital, de modo que, a la vez que libera a las mujeres, las ata. En su libro Me lo merezco, historias de ternura, sanación y buenos tratos, Anita Doinel describe a la perfección esta performática de la hipersexualización. En algún punto de mi vida, la sociedad y los chicos me machacaron tanto con el miedo de ser frígida o sosa en la cama que creé esta identidad performativa y dañina en la que soy compulsivamente sexual, pornificándome y asumiendo ser una guarra como parte indisoluble de mi personalidad. En las reflexiones que comparto tras el análisis de este relato, pues me baso sobre todo en la hipersexualización interiorizada, aunque también analizo los mandatos dentro del relato de la dicotomía santo a puta o de la violencia física sexual, ¿no? La hipersexualización interiorizada en busca de la validación masculina, pues muchas veces hace que los estereotipos de género impuestos por la sociedad sigan reproduciéndose. Hablo en el TCM, hablo de que es totalmente lícito, que yo hubiera deseado esta hipersexualización, pero que como buscaba continuamente esa validación masculina, pues en realidad no era un empoderamiento genuino, sino que se basaba en la búsqueda de esa necesidad dependiendo de esa aprobación de los otros, ¿no? Y comparto que la verdadera liberación sexual implica autoconocimiento y reflexión, desafiando las normas de una sociedad patriarcal. Y por último, el último relato analizado se titula Charlie. Es una relación de junio de 2019 y las prácticas sexuales del encuentro son besos, caricias, penetración y sexo oral. Durante la noche me había sentido como una diosa a su lado, pero en esa cala por la mañana me empezaron a entrar las inseguridades. Recuerdo muy bien medir la forma en la que me tumbaba en la piedra cuando salía del agua, separando los brazos de mi cuerpo, metiendo la tripa hacia adentro y con el cuerpo en tensión para parecer más delgada. La maldita presión por encajar en el ideal de delgadez me llevó a realizar una autoevaluación minuciosa de mi cuerpo. La percepción de mi físico se convirtió en el centro de mis preocupaciones, adoptando posturas y gestos destinados a aparentar más delgada. La experiencia de la intimidad sexual compartida quedó teñida por una autoimagen influida por la imposición patriarcal de la delgadez, hasta el punto de performar toda una coreografía para esconder las partes de mi cuerpo que no encajaban en su corsé. Estoy segura de que muchas hemos pasado por esto. Y las reflexiones que comparto con vosotras son que la percepción de no estar lo suficientemente delgada genera un odio hacia nuestros propios cuerpos, una autorreprochación y una búsqueda de validación externa a menudo masculina que llevan a una ansiedad y un autodesprecio, que esa presión por mantener un cuerpo delgado puede resultar en prácticas insalubres y además puede afectar a nuestra propia intimidad sexual, nuestra energía, nuestra libido, y el impacto del mandato patriarcal de la delgadez nos afecta también a la hora de elección de prácticas o la propia limitación de la exploración. Y paso a las conclusiones, apuntando que los relatos tienen un carácter selectivo, que no definen el 100% de mi biografía sexual, pero que he escogido estos relatos porque habían tenido un gran impacto tras el análisis de esta primera lista. Y que los mandatos patriarcales que he analizado pues son los que más me han influenciado, pero que reconozco la complejidad y la naturaleza no estática de estos y que además probablemente si otra persona analizase estos relatos encontraría otras normas de género impuestas que no he analizado yo mismo. Y ahora que pues me apetecía compartir con vosotras como conclusión el proceso de sanación que he vivido yo tras toda esta investigación y a lo largo de estos últimos años para construir un puente de reflexión entre todas las personas que se hayan sentido en resonancia con estos textos y las que no. Hay una parte como muy importante, ¿no?, de autoconocimiento en el proceso de liberación sexual, desde el inicio de la búsqueda con una introspección profunda y una toma de conciencia. La perspectiva del género y el feminismo son dos guías claves a la hora de analizar toda mi biografía sexual y además me brindaron una nueva perspectiva sobre las memorias, ¿no? Recuerdo de esos mismos relatos, porque he analizado 4 pero he redactado más,
que en el momento en el que había vivido esa experiencia, yo la había vivido como positiva o no negativa, y que tras esta perspectiva había podido encontrar de qué manera había sido llevada esa relación sin que partiese de un deseo o de una libertad sexual propia. La sensación de desmoronamiento hace parte también del proceso, ¿no? En el momento en el que siento que me confronto a lo desconocido y genera emociones intensas y de incertidumbre, sobre todo al pensar que a lo mejor en mis siguientes experiencias no voy a saber cuidarme igual que no lo supe en ese momento, y entonces hay esa sensación como de miedo y desmoronamiento. Y la vulnerabilidad como punto de crecimiento dentro de esa pérdida en el desmoronamiento, para explorar las emociones con honestidad y con compasión, y sin que se convierta en un obstáculo insuperable, sino como una etapa más. El autoperdón y la autocompasión tras esa vulnerabilidad compartida, para entender que el proceso no debe basarse en un juicio retrospectivo, sino en la comprensión de esas propias experiencias y del contexto en las que se dieron, ¿no? El cultivo de la compasión como pilar esencial para no solamente mitigar la culpa, sino generar una base de entendimiento interno y abrazar mi propia historia. Compartir el proceso de sanación con mis amigas en espacios de entendimiento mutuo y una búsqueda colectiva de empoderamiento han sido también claves a lo largo de todo este proceso. Y para acabar, pues la responsabilidad personal y social, en la que trasciendo de posición de víctima al analizar toda mi propia historia, y asumo la responsabilidad a nivel individual y social, buscando relacionarme con una red de personas que compartan los mismos valores para experimentar una sexualidad plena y en libertad. Las biografías, las referencias bibliográficas del trabajo final, y muchas gracias por haber quedado hasta este último ratito.